¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Miren qué propuesta para hoy. Hoy extraño montonazo hacer yoga. Lo digo nuevamente en el tuto porque es la verdad. Así estoy también, ¿eh? Parezco toda durita porque hace un montón de años que no hago, pero extraño un montón. Entonces, ¿qué dije? No voy a hacer yoga, pero les voy a hacer los toquetitos. Vamos a hacer los toquetitos que son ideal para hacer yoga o para hacer gimnasia. Miren qué bonitos que están. Son en hilo o en lana, ustedes van a decidir cómo más les guste, con qué material más les guste tejerlos, pero están fantásticos. Estamos en octubre, falta poco, vamos preparando regalitos, yo sé por qué se los digo, porque después empezamos a correr y nos faltan esos pequeños regalitos, pero los más lindos porque los hacemos con nuestras manos. Así que, ¿qué les parece? Mira, acá tengo de lanita, una lana muy bonita, que ya les cuento en el tuto, y de hilo de algodón también si quisieran, porque ahora estamos en verano, pero estas vienen bien igual cuando nosotras nos planchamos ahí en el suelo, nos da un poquito de fresquete. Estas son súper cómodas, ahí está, sin puntera, sin talón. ¿Qué les parece si nos ponemos a tejer esto, que en una tarde las hacemos seguro, ¿eh? Bien, acá las podemos ver bien, estas soquetes divinos, súper cómodos. Estos son los básicos, digamos. Se pueden hacer más largos, se pueden hacer con algún otro punto, bueno, sin elástico, y podemos hacer alguna trama calada y luego un elástico o no. La idea es hacer estos soquetes con el talón descubierto, la puntera descubierta, para cuando hacemos yoga o gimnasia, en casa o donde vayamos a hacer yoga. Miren qué divino. ¿No saben cómo extraño hacer yoga? Un montón. Antes hacía mucho, pero bueno, desde que me mudé aquí a Bariloche no hice más yoga y extraño un montón. Y se me nota, les digo. Todo rechina en mi cuerpo, no saben. Bueno, miren qué lindas, qué prácticas. Estas están tejidas con hilo de algodón. Acá lo tengo, es el finito y lo tejí doble. Pueden elegir los colores que quieran. Y la que vamos a hacer ahora está tejida con esta lanita hermosa, es edificada, color verde agua, pero pueden algún otro color. Y también puede ser esta matizada que es tan linda. Miren qué bonita que es. Tiene colores así claritos, pero ustedes pueden elegir. Y el largo de lo que sería en la pierna también. Estos son soquetes. Ahí nomás. Punterita descubierta, taloncito descubierto. Y vamos a hacer estas medias que son siempre vienen. Miren, quieren hacer un buen regalo. Medias para hacer yoga. Estas están perfectas. Bien. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo vamos a medir? Ustedes, yo no tengo aquí un pie, pero ustedes tienen que medir el ancho del pie, la circunferencia. Van a hacer una cadenita que les envuelva toda parte del empeine, de donde nacen los deditos y parte del empeine. Eso es lo que vamos a trabajar. Recuerden que el tejido cede un montón, así que nos vamos a manejar, hacer una cadena que envuelva así nuestro piecito, a partir de donde nacen los deditos, de ahí, y van a tejer hasta donde llega la parte del talón. Es un tramito nada más, la parte de adelante. Hay veces se hace muy cortito, pero a mí me gusta que me cubra por lo menos bastante lo que sería la parte del pie. Donde empieza el talón, ahí nos vamos a detener. Entonces ustedes tienen que medir la circunferencia del pie y el ancho que quisieran que les cubra en la parte superior del pie, ¿sí? Que eso lo vamos a ir viendo, pero como son todos los pies distintos, ustedes tienen que medirse. Entonces, agujita número 4, acá está, la estoy literalmente gastando. Estoy tejiendo mucho con esta aguja este año. Vamos a hacer la cadena, como les mencionaba. Yo tejí 30 puntos para que me sea cómodo. Envolví mi piecito, que yo tengo un piecito gordito, y con esos 30 puntos me manejé. Me quedo tejiendo. Una vez que tenemos los 30 puntitos, vamos a procurar de que esto esté bien derechita la cadena y la vamos a cerrar en forma de aro. La cadena, ustedes fíjense que quede bien derecha. Cerramos con un punto deslizado y esta es la circunferencia que nos va a cubrir el pie, ¿sí?
Es, la verdad, un regalo fantástico si quieren hacer. Y si quieren dedicarse para vender, esto es una idea fantástica. Bueno, aquí. Ahora vamos a trabajar. A mí me gustó hacer medias varetas y tomando siempre la hebra de atrás. Ustedes pueden hacer todo en punto bajo, pueden hacer medias varetas y sin tomar la hebra de atrás, pueden hacerlo en varetas. Eso va a quedar a gusto de cada uno. A mí me gustó el juego que hacía y aparte no molesta el punto a la hora de apoyar el pie, porque si nosotros hacemos calado en la planta del pie, se nota, porque se siente. Tiene que ser un punto liso. El punto bajo o media vareta está perfecto. Con vareta también lo podrían hacer si quisieran. Bueno, voy a levantar una cadenita y a comenzar a tejer todo en media vareta. Así. Muy, muy fácil. ¿No saben qué rápido se tejen? Pueden hacer unas cuantas para los que venden en ferias o para los que venden directo de su casa o para regalarse. Es fantástico este trabajo. Bueno, me quedo tejiendo todo media varetitas. Bien, acá di toda la vueltita, voy a cerrar y como les mencionaba, solamente voy a tejer sujetando los puntos del lado de atrás. Entonces, cierro. Yo elegí levantar hileras. Si ustedes quisieran tejerlo en forma de espiral, lo pueden hacer también, recuerden de colocar un marcador. Pero si no, levantan hileras y son pocas hileras. ¿Ven? Acá, voy tomando así, miren. La hebrita de atrás. Si no quieren hacer este trabajo, toman todo el punto entero, no pasa nada, queda lindo también. Quieren usar una lana o hilo matizado para combinar colores, también lo pueden hacer. O pueden hacer hileras con rayitas, también lo pueden hacer. Ustedes jueguen, como digo siempre. Bueno, me quedo tejiendo esta hilera y en total yo tejí 11 hileras para el ancho que yo quería cubrir de mi pie. Ustedes pueden hacer menos, hay medias que son más cortitas, hay algunas que son un poquito más largas, también va a depender del tamaño del pie. Eso lo van a ir manejando, por eso no les doy ni centímetros, les menciono los 30 puntos que es un pie, es una medida estándar, digamos, porque recuerden que esto cede, incluso estas después les voy a contar algún detalle con este ancho. Pero bueno, la idea es hacer la cantidad de hileras que ustedes crean que es necesario para que les cubra el pie o que les cubra parte del pie, ¿sí? Eso lo van a elegir ustedes. Pero les comento, yo tejí 11 hileras así, levantando puntito por puntito, hilera por hilera, y la misma cantidad de puntos. 11 hileras de la misma forma, así, tejiendo punto tomado en la hebra de atrás. Acá tengo la pieza con 11 hileras para mi pie. Acá tenemos las uniones. Estas uniones yo siempre las dejo hacia abajo cuando se trata de medias. Pero si ustedes lo quieren tejer en forma de espiral, no hay ningún problema. Entonces, lo vamos a girar y vamos a elegir. Yo tengo 30 puntos aquí. Yo voy a elegir, primero marcamos un centro. No tengo aquí sí, acá tengo un ganchito. Vamos a marcar el centro. Ven que tengo por acá uno de estos marcadores. Divido a la mitad y marco el centro. Entonces, ¿qué voy a lograr? Quiero separar de estos 30 puntos, 16 puntos para el empeine de mi pie. Y la parte de atrás, ahí lo vamos a dejar sin tejer porque va a ser la abertura en el talón. Entonces, de aquí, con esta marca me voy a ayudar para contar 8 puntos de este lado y 8 de este. Entonces tengo 2, 4, 6, 8. Acá voy a comenzar a tejer esta vuelta, siempre tomando la hebrita de atrás. Continúo tejiendo con medias varetas y contando para mi empeine con la medida que yo elegí para mi pie, 16 puntos. O sea que en la parte del talón nos van a quedar menos. Yo tenía 30 en total. Ahí. Y voy tejiendo, voy a sacar esto porque era solamente para marcar cuál era el medio.
Esta es la colita de inicio que me la puedo ir llevando. Ahí. Y contamos estos 16 puntos. Ahora los voy a contar porque la verdad los venía tejiendo sin contar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13, 14, 15 y 16 puntitos. Bien, entonces ahora acá voy a tejer un puente de cadenas porque esto va a ser la abertura con las cadenas y esta parte de aquí. Ahí voy a tejer midiendo también el ancho del empeine de todo mi pie. Ustedes recuerden que acá sacamos la medida de la punta del pie. Por lo general acá es un poquito más ancho donde empieza el empeine, entre el empeine y el talón. Pero nosotros tenemos que hacer una cadena que es la que nos va a envolver el talón. Yo les voy a mostrar. Una cadena, nosotros vamos a tener ahí el pie apoyado, tenemos que hacer una cadena que envuelva parte del talón. Y esta parte de aquí abajo quedaría el calado. ¿Ven? Es esto. Esto va a ser así. Nosotros tenemos que hacer esta cadena que envuelva todo nuestro taloncito. Yo tejí entre 15 y 16 puntitos. Ustedes se van a fijar 14, depende. Yo voy a tejer 16 puntos. Tengo 2, 3, 4. Tejí una cadena de 16 puntos, serían 8 para cada lado de mi talón. Hacemos la cadenita y la vamos a unir donde comienzan las medias varetas con un punto deslizado. En esta hilera, ahí está. Yo voy a elegir tejer medias varetas, pero tomando todo el punto. Ahí. Si ustedes quieren, pueden seguir tejiendo con la hebrita de atrás. Pero como esta es la última hilera que le voy a dar, aquí, para separar lo que sería el empeine con el pie, directamente tejo la media vareta tomando todo el punto. Y así acompañamos también la parte de abajo, que sería la parte del talón, esa cadenita. Pero bueno, es indistinto. Si ustedes quieren continuar tejiendo como venían, lo pueden hacer. Incluso si la quieren hacer bien larga a la caña, también pueden seguir tejiendo de esta forma, tomando la hebra de atrás. Acá me encontré con las cadenitas, entonces voy a tomar esos 16 puntos de cadena. Así, tejiendo medias varetas. Bien, acá di toda la vueltita con medias varetas. Yo podría directamente empezar aquí el elástico, pero a mí me gustó darle una vuelta más en medias varetas, así como está, sin tomar la hebra de atrás. Esto es lo que nos va a separar la parte del talón que va a quedar libre, ¿ven? Ahí. Y aquí comienza la caña, digamos. Entonces voy a dar una vueltita más en medias varetas porque me parece que me va a gustar más. Y tomando siempre el puntito entero. Pero ya saben, eso ustedes lo pueden elegir. Bueno, ahora ustedes si quieren le pueden hacer la caña más larga. Yo acá ya voy a empezar con el tema del elástico. Podría empezar directamente tomando las medias varetas, pero me gustó empezar con una hilera entera de varetas, perdón. Voy a hacer un elástico con varetas. Entonces tejo esta primera hilera todo con varetas. Y luego de aquí van a hacer el punto elástico. Ahora que tengo ya la hilera de varetas, comienzo a tejer un elástico de 1 y 1, o sea, una vareta tejida en relieve hacia atrás y una vareta tejida en relieve hacia adelante. Pueden hacer 2 y 1, 3 y 2, 2 y 2, ustedes jueguen.
Y yo elegí hacerla cortita, la media, hacer un soquete. Pero como les mencionaba recién, pueden hacer una caña más larga y luego hacen el elástico. Eso también puede ser. Bueno, así en forma de elástico yo tejí un total de 6 hileras, contando la primera que hicimos aquí de varetas. ¿Ven? Así. Fácil, fácil, recontra, fácil. ¿Ven? Ahí vamos dando toda la vueltita y me voy a quedar tejiendo estas 6 hileras de elástico. Me quedaría un detalle más para mostrarles, pero miren qué rápido podemos hacer este par de soquetes y hacer mediecitas de yoga que siempre vienen bien y la verdad que se buscan bastante para todas las personas que hacen esta gimnasia y queremos mantener los piecitos calentitos. Bien que lo tenemos que hacer descalzo. Así que bueno, ahí miren. Voy llegando, les muestro y me voy a quedar haciendo estas 6 hileritas de elástico. Ustedes elijan el largo también, porque si lo quieren hacer más largo lo pueden hacer. Acá cierro la hilera y continúo. ¿Ven? Ustedes van a elegir el alto que quieren del elástico. Me quedo tejiendo las 6 hileras. Listo. Acá tengo mi elástico terminado. Escondí las hebras. Escondí esta también que estaba aquí. Y quería el último detalle. Acá, como estoy buscando que esto me vaya cómodo, pero no quiero que esto me quede flojito. Al tejer los puntos en la cadena, esto queda como más flojito. Entonces yo le hice una vueltita en punto bajo con algunas disminuciones. Pero si a ustedes no les hace falta, no lo hacen, la dejan así tal cual está. También le pueden dar el largo que quieren. A mí, como me gustaba que esto quede como más ajustado, más apretadito en los dedos, entonces simplemente tejí 3 puntos bajos y una disminución. Y también como para darle una terminación. Pero eso es todo. Si ustedes creen que es necesario, lo hacen. Si ustedes piensan que no, que les quedó bien ajustado, no hacen este tipo de disminución y listo. Le dan una vueltita en punto bajo como para darle una terminación y ya está. Eso sería todo. Así que me quedo tejiendo 3 puntos bajos, una disminución como para que quede más ajustado en mis deditos. Listo, acá le di esa vueltita con puntos bajos y también le hice una pequeña disminución. Y así nos quedaría de frente, ven que se ajusta un poco más allá de que esto luego obviamente que cede. Y eso es todo, estos son nuestros soquetitos, acá los tenemos en hilo de algodón, acá tengo la compañerita, la novia de esta. Miren qué bonitas, qué prácticas, qué fáciles de hacer y son muy solicitadas estas medias o soquetes para hacer gimnasia o yoga y muy rápido de tejer. Podemos hacer un montón, salir a vender y ver, mostrar nuestro trabajo, que con nuestras agujitas miren todo lo que podemos hacer. Espero que les haya gustado, que lo disfruten, que puedan utilizarlas para ustedes, para su familia. Miren qué prácticas que son y mantenemos los pies calentitos a la hora de hacer gimnasia. Les dejo un besito enorme y muchísimas gracias por seguir acompañándonos. Chao.